Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén. Hablar en lenguas es la evidencia del bautizo del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Sabemos que todavía hay mucha discusión sobre el bautizo del Espíritu Santo, sobre la evidencia de hablar en lengua. Y la iglesia está dividida en esto. Pero si somos honestos y creemos en la palabra de Dios, no debería haber ninguna división sobre esto, porque está escrito. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos. Comencemos en el capítulo 2, en versículo 1, y así nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí está. Según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto nos dice que ellos hablaron en lengua continuamente. O sea que esto fue una práctica que continuó en sus vidas, continuó en la iglesia. Entonces fue en la iglesia, en el comienzo de la iglesia, comenzó esta práctica de hablar en lengua, que era una de las evidencias de que la persona había sido bautizada en el Espíritu, lleno del Espíritu. Esto también lo profetizó el profeta Joel, ¿cierto? Sobre el bautizo del Espíritu Santo que iba a suceder después que este evento del bautizo del Espíritu Santo recibieron al Señor Jesús y fueron añadidos a la iglesia. El apóstol Pedro predicó y habló de esta profecía del profeta Joel. Amén. Porque la gente, cuando vio eso, empezaron a burlarse de ellos. Y miren lo que profetizó, lo que habló el hermano Pedro, el apóstol Pedro. Sigamos aquí en el Hechos capítulo 2, pasemos al versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿quién dijo? Dios, amén, aleluya, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra. Amén. Entonces vemos que esto fue profetizado por el profeta Joel. Dios le habló, él profetizó que esto iba a suceder, de que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Amén. Y lo vimos, y aquí lo leímos, que el día de Pentecostés, esa profecía se hizo realidad. Amén. De que los discípulos de Jesús que están esperando ahí en el aposento fueron bautizados en el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en lengua, hablaron en lengua. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos aquí en la palabra de Dios, porque es importante de todo lo que nosotros hablamos, tiene que estar en la palabra de Dios. Amén. Y si está escrito, tenemos que creerlo. Amén. Gloria a Dios. Y como está escrito, podemos declararlo, podemos proclamarlo, podemos creerlo. Como el Señor me dijo, está escrito, está establecido, decláralo. Amén. Entonces, como está establecido, declarémoslo. Te recordemos a Cornelio, aquel hombre que tuvo esa visión. ¿Te acuerdas? Él no era judío, pero tuvo una visión. Dios le mandó ángel y el ángel habló con Cornelio diciéndole a Cornelio que enviara por Pedro. Amén. Y él obedeció esa visión celestial y al ángel que le comunicó. Amén. Vamos a Hechos capítulo 10. Gloria al Señor. De la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Amén. Entonces vimos de que Pedro fue a la casa de Cornelio porque vinieron esos hombres. Sabemos que Cornelio tuvo la visión y mientras Pedro también estaba orando, tuvo otra visión. Y cuando estaba terminando la visión, llegaron esos hombres que Cornelio envió a buscar a Pedro. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, Pedro vino a la casa de Cornelio y empezó a predicar la palabra de Dios. Y comencemos en el versículo, Hechos capítulo 10. Comencemos en el versículo 42. Usted puede leer todo el capítulo. Amén. Entonces comencemos en el versículo 42, que Pedro le estaba predicando a Cornelio, a toda su familia, a toda su casa, sus empleados, amigos, familiares. Amén. Hechos 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro predicando. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí está escuchando. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban su discurso. Amén. Aleluya. Todos los que escuchaban su prédica. Amén. Versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que acompañaron a Pedro, los otros judíos que acompañaron a Pedro allá a la casa de Cornelio, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces los judíos cristianos que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio quedaron atónitos y dijeron: hoy también los gentiles recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que
los gentiles, Cornelio y su familia, sus amigos, sus empleados, sus soldados habían recibido el Espíritu Santo. Aquí nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí? Por eso se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, porque lo escucharon hablar en lenguas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso se dieron cuenta. Y leamos el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces vemos de que estos hombres recibieron el Espíritu Santo, estas personas, cuando Pedro estaba predicando. Mire que todavía no le habían bautizado en agua, pero recibieron el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como el bautizo en agua es otro prerequisito como cristianos, después que recibimos al Señor en nuestros corazones, tenemos que bautizarle en agua. Entonces Pedro dijo, oh, miren, recibieron el bautizo del Espíritu Santo porque creen en el Señor, te bauticemos en agua. Amén. Yo me recuerdo, hermanos y hermanas, cuando yo recibí el bautizo del Espíritu Santo, fue cuando me estaba bautizando en agua. Me recuerdo un domingo en la noche en la iglesia. Amén. Ese día de bautizo, ya lo habían dado clase para que entendiéramos qué significaba el bautizo del Espíritu Santo, qué significaba el bautizo en agua. Nos dieron varias clases. Sucedieron varios domingos en la noche en la clase. Y ese día que me bautizaron en agua, ese mismo día recibí yo el bautizo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Amén. Estas personas aquí que está hablando recibieron el bautizo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo, hermano? ¿Y qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que una persona después que reciba a Cristo Jesús puede recibir el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mire, Pedro les predicó y ellos creyeron, porque dice que cuando Pedro le estaba predicando la palabra, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, que ellos creyeron en Jesús a través de la prédica de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, repitamos el versículo 47. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, tan feliz que Pedro, quédate. Pedro y tú y tu amigo. Imaginen que todos esos días que se hayan quedado ahí han sido de alabanza, de prédica, de enseñanza, de discipulándolos a ellos, enseñándoles más sobre su nueva fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, déjeme repetirle. Los judíos tuvieron el convencimiento que Cornelio y su familia y sus amigos fueron bautizados en el Espíritu Santo porque lo escucharon hablando en lenguas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ahí está el testimonio, ahí está la evidencia de que recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Como en el comienzo, como lo recibieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús en el aposento. Amén. Aleluya. Lo mismo. Entonces, ese es el bautizo del Espíritu Santo que nosotros tenemos que orar porque las personas que reciben a Jesús reciban lo mismo como en el principio. No hay otro, hermanos. Amén. Aleluya. Tenemos que ayudar a que los que vengan a Jesús reciban el bautizo del Espíritu Santo. No impedírselo, pero que lo reciban. Así como lo bautizamos en agua, porque nos manda la palabra de Dios, porque nos manda nuestro Señor Jesús, también tenemos que guiarlo a que reciban el Espíritu Santo. Amén. Porque para todos los creyentes
Entonces, cuando Pedro fue a Jerusalén, él le llevó el informe de lo que había sucedido en de Cornelio, porque recuerde que ellos no podían ir a la casa de gentiles, pero Pedro estaba justificando su vida a la casa de Cornelio, le estaba contando la historia, lo que sucedió allá en la casa de Cornelio. Entonces vino Pedro a comentarle lo que ha sucedido. Comencemos aquí en Hechos capítulo 11, comencemos en el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es el principio, la persona tiene que recibir a Jesús, amén, para ser bautizado. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los hermanos, alguna parte de la iglesia estaba disputando con Pedro, diciendo: ¿por qué tú fuiste ante los gentiles y te comiste con ellos? ¿Por qué? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jopa orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a una gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y el Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpia, no lo llames tú común. Amén. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. O sea, Pedro está contándole la historia a estos hermanos en Jerusalén, porque él fue a una casa de un gentil y comió con ellos. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Por eso es importante, hermano, la oración, para estar conectado con Dios, para escuchar claramente de Dios. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Qué bueno cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Gloria a Dios. Así mismo, igualito. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se acordó Pedro en ese momento cuando vio eso. ¡Wow! Gloria a Dios. Todo lo que el Señor dijo. Si Dios pues le concedió también al mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sí? Y él dice: ¿cómo vamos a estorbar a Dios si Dios quiere hacer lo que quiere hacer, no solo con nosotros, sino también con los gentiles? Amén. Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, hermanos y hermanos, los otros hermanos judíos cristianos que estaban en Jerusalén también fueron convencidos de que Cornelio y su familia, sus amigos, sus allegados, habían
sido salvos y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la evidencia de hablar en lengua. Amén. Hermanos, hay mucha discusión y la iglesia, como le dije antes, la iglesia hasta se ha dividido en esto. Y, hermanos y hermanas, hace mucho tiempo, estas denominaciones que ahora no creen en el bautismo del Espíritu Santo por la evidencia de hablar en lengua, a ellos antes hablaban en lenguas. Ellos antes creían en el bautismo del Espíritu Santo por la evidencia de hablar en lengua y ellos todos hablaban en lengua, hermano. Denominaciones que ustedes no van a creer, hermanos, de que ellos hablan en lengua porque la manera como se comportan ahora y cómo hablan mal de hablar en lenguas. Ellos hablaban en lengua. Ellos hablan en lenguas. ¿Okay? Porque eso es una práctica de la iglesia. Así como se bautiza en agua, también se recibe el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Hermano. Está escrito. Amén. Está escrito. Aleluya. No podemos cambiar la palabra de Dios. Y no podemos avergonzarnos de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a Hechos, al capítulo 19. Comencemos en el versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, recuerda, discípulos, o sea, si eran discípulos, eran creyentes. Amén. Versículo 2, les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo en agua. Amén. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Aleluya. El versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Amén. Aquí con detalles. Esta persona creían en Jesús, habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nadie le había explicado esto a ellos, nadie le había enseñado esto. Amén. Esto me recuerda a mí cuando nací de nuevo. Nadie me predicaron, me enseñaron que tenía que recibir a Jesús en el corazón. Lo recibí yo por fe. Pero nadie me había hablado a mí que tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que era un regalo del Padre. Amén. Para todos los que creen en Jesús. Nadie me explicó hasta que empecé a congregarme en esta iglesia donde fui bautizado en agua. Y también me enseñaron que el bautizo del Espíritu Santo era un regalo de Dios, que no tenía como dice, que trabajar para ellos. Un regalo tú no trabajas, un regalo tú solo lo recibes. Amén. Entonces, todas esas cosas que Dios ha dispuesto, que es para nosotros, hay que recibirlas, hermanos. Porque si no recibimos, estamos incompletos. No nos vamos a beneficiar de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso es importante enseñar toda la palabra de Dios. No, que porque unos abusan de esto. No porque alguien viene con unas falsas doctrinas, nos vamos a asustar. Hay unos que dicen, yo no recibo el Espíritu Santo porque pronto recibo otra cosa. No, si tú estás en fe y creyéndole a Dios, tú eres bautizado solamente en el Espíritu Santo. No en otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Y que yo no sé lo que estoy diciendo cuando hablo en lengua. Tú no tienes que saber. Es en el Espíritu. Dios sabe. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Enseña. Alguien dirá, hermano, ¿cuál es la importancia de hablar en lengua? ¿Para qué necesito lengua? Déjame decírselo. Porque todo está escrito en la palabra de Dios. Todo está escrito. A ver. Amén. Todo está escrito. Gloria a Dios. Qué bueno que todo está escrito. Aleluya. Vamos a 1 Corintios. Gloria a Dios. Lo que escrito está. La palabra de Dios está establecida en el cielo. Tenemos que establecerla en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Establezca la palabra de Dios en su corazón para que no sea movido de la verdad por nadie ni engañado. En 1 Corintios, capítulo 14, comencemos en el versículo 1. Dígame cuando esté ahí, hermano, hermana, amigos. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, seguid el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, ahí está, ven, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, no trate de entender lo que está orando, porque Dios te entiende, Dios sabe lo que estás orando, amén. Y cuando habla de misterio, tú no estás hablando misterio a Dios, porque Dios lo sabe todo, el misterio es para ti, no para Dios. Pero el Espíritu Santo te puede revelar lo que tú estás orando. Un hombre de Dios que ahora está con el Señor decía, es bueno orar en lengua. Y que hay muchas personas que van a orar al Señor en lengua y creen que están pidiendo el carro último modelo o la mansión, pero no saben que el Espíritu está orando para transformarle unas cosas en su vida que no le agrada a Dios. Amén. Entonces, por eso es importante hablar en lengua, por lo que lo edificamos a nosotros mismos. Entonces sigamos aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. ¿Sí ven? Cuando nosotros oramos en lengua o hablamos en lengua, lo estamos edificando, que es nuestra fe. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, ¿sí? Pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo no estaba diciendo que no hablan en lengua, que quiero que todos hablen en lengua, pero cuando estemos en la congregación, ¿cierto? Por lo menos yo aquí que estoy enseñándole, estoy predicándole, si le predico en lengua, ustedes no van a entender si no hay interpretación. Entonces, es mejor una profecía o una enseñanza, ¿cierto? Pero la lengua es importante para edificación. Pero si alguien está predicando, enseñando y se levanta alguien y empieza a hablar en lengua todo alto, que toda la iglesia lo escuche, tiene que haber una interpretación. Amén. Tiene que haber una interpretación. Entonces, hermano, vemos que la lengua es importante y lo dice el hermano Pablo. Y usted puede leer todo este capítulo 14 que ahí nos explica todo lo sobre la lengua. No lo niega, sino que los edifica, nos ayuda a entender que para qué la lengua es, para qué nos sirve nosotros como creyentes y que sí la debemos de usar. Aleluya. Entonces, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que habló en lengua, él también fue bautizado en el Espíritu Santo, porque él nos lo dice a nosotros. Y nos invita a que oremos en lengua, nos invita a que usemos este regalo de Dios. Amén. Porque mire que era tan importante lengua para Pablo, que él dijo
aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Está escuchando? O sea que una mayoría de su tiempo, Pablo estaba orando en lengua, hablando en lengua, porque él sabía que se estaba edificando. Entonces, hermano, me pregunto, o digo, o declaro, ¿por qué el hermano Pablo tuvo muchas revelaciones? Yo le acredito por sus oraciones en lengua, en el Espíritu, ¿sí? Porque lo que leímos, cuando nosotros oramos en el Espíritu, hablamos en el Espíritu, hablamos en lengua, no entendemos, pero estamos hablando a Dios y estamos, ¿qué? Hablando misterio que nosotros no entendemos, no misterio a Dios, porque Dios lo sabe todo, misterio para nosotros, pero a través del Espíritu, mientras nosotros oramos, después el Señor, todo eso que vamos a orar en lengua, el Señor nos lo revela, ¿ok? Y no solo eso, nosotros lo edificamos. Hay gente que pelea esto de hablar en lenguas, y por eso a veces son engañados, porque no están edificados. Amén. Hay que edificarnos. ¿Y cómo vamos a rechazar algo que es de Dios, que es para la iglesia, que es para sus discípulos, que es para los hijos de Dios? Amén. Un regalo de Dios para nosotros que nos ayuda. Amén. No rechacemos las cosas de Dios, recibámoslas. Y también podemos orar por otros para que reciban el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Amén. Aquí el hermano Pablo lo habla muy claro: doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. Más que todos vosotros. Decía este hombre, un hombre de Dios, decía: el orar en lengua es importante para recibir revelación. Y Pablo recibió mucha revelación. Escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, imagínense. Y di conmigo, él habla en lengua más que todos vosotros. Usted, hermano, reciba todo lo que viene de Dios. El bautizo del Espíritu Santo o en el Espíritu es de Dios para la iglesia. Por eso Jesucristo mandó a sus discípulos que fueran y lo esperaran allá en Jerusalén, ahí en el aposento alto, para que recibieran el regalo, el don de Dios, el regalo de Dios. Y lo recibieron, y la evidencia fue hablar en lengua. Y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de poder también, hermano. Hay que recibirlo, hay que abrazarlo, hay que creerlo y usar nuestra lengua de oración. Amén, hay que usarla. Aleluya. Déjenme orar, hermanos y hermanas. Padre amado, Señor Jesucristo, yo oro por cada persona de que tiene confusión sobre el bautizo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, que tú le des el entendimiento, que a través de esta enseñanza ellos reciban entendimiento y abran su corazón y reciban este precioso don tuyo, que es el bautizo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Yo declaro y oro por cada persona, y tú que no lo has recibido pero crees también, recíbelo ahora mismo. Recibe el bautizo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Yo me recuerdo una vez estaba orando con un amigo, y estábamos orando, y empezó él a sudar de una manera que yo nunca había visto una persona sudando así, sin hacer deporte. Y estábamos en un cuarto que estaba bien frío, el aire acondicionado estaba bien fuerte, y ese hombre empezó a sudar. Ahí sudaba, yo no sabía por qué él sudaba así. Y en ese momento recibió el Espíritu Santo. Él decía que sentía caliente por todo lado, y en un momento empezó a hablar en lengua. Algo tan maravilloso, algo tan hermoso. Oh, aleluya. Ese hombre oró en lengua, la más hermosa lengua que había escuchado yo en mi vida.
Dios mío bendito, eso fue maravilloso, hermano. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, está escrito. Y tú también crees y comparte con otro. Llévalo a la palabra de Dios, llévalo a las escrituras y ora por ellos para que reciban también este hermoso regalo de Dios, el bautizo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Aleluya. Jesucristo es el Señor.